El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. Fausto.pretelín@eleconomista.mx, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras. Un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Es un gusto saludar este día a todos los que nos están escuchando en el podcast del Economista Globaliqué. Yo soy Fausto Pretelín. Y en esta ocasión tengo un invitado desde Ecuador, desde Quito, Luis Eduardo Vivanco. Él es periodista ecuatoriano conocido por su espacio digital La Posta, que es un periódico importante en el sentido de que ha dado buenos golpes políticos. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, ¿cómo estás? Bien, feliz por la invitación. Saludo también a todos los que nos están escuchando desde acá, desde Ecuador. Bien, Luis Eduardo, mira, hay una carta que recibí de la Asociación Diplomáticos Ecuatorianos en Servicio Pasivo, en donde a grosso modo critican al gobierno de México por de alguna forma darle la llave de entrada a la embajada de México en Quito a ni más ni menos pues que un personaje que tiene problemas con el gobierno, con el Estado, con la justicia allá en Ecuador, Jorge Glass, que fue vicepresidente de Ecuador. Platícanos un poco, Luis Eduardo, ¿quién es Jorge Glass y por qué está perseguido por la justicia en tu país? Bueno, Jorge Glass es un personaje de ingrata recordación aquí en el país. Fue el vicepresidente de Rafael Correa durante los últimos 4 años de mandato, pero un hombre duro del gobierno durante todo el proceso del correísmo acá en Ecuador. Fue el encargado, tanto en ministerios como en la vicepresidencia, de lo que acá se denominó los sectores estratégicos. Sectores estratégicos son las grandes infraestructuras de electricidad, las grandes obras de ese mandato presidencial. Y fue precisamente en esos sectores en los que se vieron mucho más afectados por la trama de corrupción de la tristemente célebre Odebrecht. Uh-huh. Tanto es así que el ex vicepresidente Glass fue sentenciado por el caso Odebrecht acá en Ecuador y condenado a prisión. Prisión en la que estuvo durante cerca, si mal no recuerdo, cerca de 3 años, y de la cual pudo salir gracias a unos dudosos unas dudosas ejecuciones judiciales a través de la figura de habeas corpus, una garantía constitucional que con el tiempo se ha ido viendo en el Ecuador que básicamente se tarifaban en juzgados de quinta categoría y que siempre resultaban beneficiosos para el ex vicepresidente. El ex vicepresidente también enfrenta en estos momentos otro proceso judicial. El Ecuador tuvo un terrible terremoto en el año 2016 y él estuvo a cargo del proceso de reconstrucción del terremoto, un proceso que estuvo plagado también de corrupción y que la Fiscalía se encuentra ya en una fase final de su investigación para entrar a un proceso de juzgamiento de los implicados, en el que el principal implicado es el vicepresidente Glass. El vicepresidente Glass, claro, el correísmo lo ha tenido como un ícono de la supuesta persecución a su tienda política, muy cercano al expresidente Rafael Correa, muy cercano a esa ala dura del correísmo. Entonces, él, mientras disfrutaba de la momentánea libertad que le daban estos habeas corpus y le permitían no seguir cumpliendo su condena en prisión, y una vez estallado el caso de corrupción por la reconstrucción del terremoto,
decidió ingresar como figura de huésped a la Embajada de México en la ciudad de Quito, donde permanece hasta el día de hoy. El gobierno mexicano no lleva ahí ya varias semanas. El gobierno mexicano no ha notificado hasta el día de hoy sobre la entrega al ex vicepresidente de una figura de asilo. Por lo tanto, el gobierno mexicano tampoco ha solicitado al gobierno ecuatoriano salvoconducto para que el presidente y el vicepresidente de Glass pueda dirigirse al aeropuerto y pues después de eso volar a la Ciudad de México. Entonces, la situación del vicepresidente en la Embajada de México es un poco en el aire, en el limbo. Él tiene órdenes de captura que no se pueden ejecutar claramente porque se encuentra bajo la soberanía del gobierno mexicano. Hace aproximadamente 3 semanas el gobierno ecuatoriano hizo una solicitud formal el gobierno ecuatoriano, al gobierno mexicano, para que permita el ingreso de las fuerzas del orden y capturar al ex vicepresidente Glass, lo cual fue negado por el gobierno mexicano, a lo que era previsible, pero le fue negado. Y ahí permanece el hombre encerrado donde funcionan las instalaciones de la Embajada Mexicana en el centro norte de la ciudad de Quito, sin un destino claro. Al momento, la semana pasada, el gobierno hizo público, o se hizo público más bien, una alerta de inteligencia que advertía sobre una posible fuga del ex vicepresidente Glass por la frontera norte con destino a Colombia, algo que tampoco es novedad, pues otra coidearia de él, María de los Ángeles Duarte, que también estuvo refugiada durante mucho tiempo, esta vez en la Embajada de Argentina, había ya protagonizado una fuga similar y a las 48 horas mandaba un mensaje desde Caracas, Venezuela, donde es otro de los centros de operaciones del correísmo. Claro. Luego se ha confirmado de que el vicepresidente Glass sí permanece aún en la Embajada de México. Esto genera indignación en la sociedad ecuatoriana, Claro. puesto que se ve a un delincuente sentenciado por la justicia, refugiado en una embajada en la ciudad de Quito. Claro. Esto se suma también a otro escándalo y un proceso que todavía está en marcha del ex vicepresidente por violencia de género en contra de una de sus ex asistentes, un proceso que también está tratando de evitar enfrentar a través de esta búsqueda de refugio por parte de México. Es increíble. Hay cierta inclinación del presidente López Obrador de México sobre estos perfiles políticos delincuenciales, autocráticos, amigo de los enemigos de la democracia. Así es el presidente de México. Yo te preguntaría, cuando llegó Lenín Moreno al poder allá el 19 de... no recuerdo exactamente el día, pero bueno, digamos que Jorge Glass ingresa a prisión durante el gobierno de Lenín Moreno. Sí, porque Jorge Glass es reelecto vicepresidente de la República con Lenín Moreno. Luego Lenín Moreno se desvía del camino del correísmo, sí, y se convierte en el principal contradictor del correísmo, claro, y se distancia de su vicepresidente Jorge Glass. Esto mientras se desarrollaba la investigación del caso Odebrecht. Él termina perdiendo el cargo y recibiendo sentencia en contra por el caso Odebrecht, y en ese momento, allá por el 2018, si mi memoria no me falla, ingresa a prisión. Sí, porque digamos que son expertos estos políticos como Rafael Correa, de que todo lo victimizan, es decir, todos los conflictos de corrupción, los problemas de corrupción, es problema de que no nos quieren o es problema de los enemigos políticos, es un poco a la cubana. Y con Guillermo Lasso yo te preguntaría, ¿él también permanece en la cárcel o en qué momento sale de la cárcel?
Él sale de la cárcel durante el gobierno de Guillermo Lasso, Ya. con un primer habeas corpus muy polémico, toda la información de pasillo del Parlamento, apuntaba y apuntó en su momento a que el gobierno el gobierno de Guillermo Lasso permitió la salida de Jorge Glass a cambio de que el correísmo permitiera en la Asamblea la aprobación del primer paquete tributario enviado por Guillermo Lasso al Parlamento. Esto tenía asidero porque cuando presentó el habeas corpus Jorge Glass, el Estado no se opuso, el gobierno no se opuso, quien tiene la autoridad sobre la entidad que controla las cárceles, que era la que tenía que apelar la decisión del juez. Esa apelación no existió y, como todo en estas cosas, entre gallos y medianoche, una buena madrugada, recibió su orden de libertad. Luego, con el tiempo, con los días, se revocó esa orden de libertad y volvió a ingresar a la cárcel donde tuvo que permanecer. Ya para eso lo enviaron de una cárcel normal a una cárcel VIP, donde tuvo que permanecer algunos meses más antes de conseguir un nuevo habeas corpus bajo el gobierno de Guillermo Lasso y recuperar su libertad con absoluto desparpajo y desvergüenza. Incluso inauguró luego un programa de radio, el vicepresidente Glass, mientras todavía podía gozar de esta precaria libertad e inestable libertad en la que estaba, antes de salir corriendo a golpear la puerta de la Embajada de México. Qué interesante, fíjate, Luis Eduardo, voy a leer un párrafo de la carta que me envían los embajadores en retiro de Ecuador. Dice lo siguiente: una acción de esta naturaleza, es decir, de alguna forma, pues que México esté reteniendo o permitiendo que esté un delincuente en el interior de la legación, que debió haberse producido, dice la carta, al inicio mismo del ingreso a la embajada por parte del señor ex vicepresidente, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y a 8 años por cohecho en una trama de sobornos en la contratación de obras públicas, hechos que son de dominio público, restablecería el nivel de confianza del pueblo ecuatoriano en las autoridades del gobierno mexicano. Es decir, lo que nos dicen los diplomáticos es que el actual gobierno del presidente Noboa no tiene confianza en el gobierno de México mientras este delincuente, confeso, que esté pues en la Embajada de México, ¿no? Bueno, bien como dice la carta, me había olvidado la sentencia de 8 años también por la trama llamada Arroz Verde, que es la trama que también terminó sentenciando a Rafael Correa por un complejo sistema de sobornos para la contratación pública. Sí, o sea, la sociedad ecuatoriana quiere, admira, y tiene mucha cercanía con el Estado mexicano, con el pueblo mexicano. No es a nivel social no se siente una suerte de revancha o de enemistad con México en su conjunto, con el México grande, sí, con el México lindo. Y tampoco es que tú a la gente en la calle sientas que tengan también un tipo de revancha con el gobierno mexicano. O sea, este es un tema muy de la clase política, de los generadores de opinión pública, quienes ellos sí reclaman vehementemente y con mucha fuerza al gobierno de López Obrador, porque no es la primera vez que ingresan correístas a la embajada mexicana como mecanismo de protección. Hace un par de años ya estuvieron varios meses ahí refugiados otros varios miembros de la cúpula correísta, que hoy permanecen en la Ciudad de México, entre esos la expresidenta del Congreso Gabriela Rivadeneira, la ex asambleísta Soledad Buendía y su esposo, entre otras personas. Entonces, el ingreso del vicepresidente a la Embajada de México no fue una sorpresa porque ya había este antecedente.
Okay. El gobierno ecuatoriano, el gobierno de Daniel Noboa, en el caso de México ha tenido una actitud cauta, en cierta forma, ha hecho las acciones necesarias como para contentar o tratar de satisfacer a los descontentos acá, como pedirle al gobierno de México que permita que los capture, como mantener un operativo policial afuera de las instalaciones de la embajada para evitar una posible fuga, negarse a que el vicepresidente pueda acercarse a el aeropuerto, y es básicamente el gobierno ecuatoriano lo que ha pedido es que el gobierno mexicano tenga algún tipo que concrete cuál es la situación de este hombre, o sea, si lo va a tener de huésped o si lo va a soltar para que lo pueda coger la justicia o si le va a dar asilo. Hubo ya un pronunciamiento de Cancillería que ante la entrega de un asilo, la opción más viable sería entregarle el salvoconducto por respeto a la jurisprudencia y a los acuerdos internacionales. No es posible dar el Pero asilo, ¿eh? No es decir, al amparo de las normas legales internacionales, particularmente el artículo 3 de la Convención sobre Asilo de Caracas de 1954, ¿no? De los que tanto Ecuador como México son firmantes. Entonces ya no es posible dar el asilo porque es un personaje sentenciado, es un personaje que está o que tendría que estar cumpliendo años de cárcel por haber cometido violaciones a la jurisdicción, ¿no? Pero Fausto, eso dice la norma, ¿no? Sí. Pero de ahí tú puedes ver al expresidente Martinelli de Panamá con asilo en Nicaragua, en la embajada de Nicaragua. Puedes ver a varios miembros del correísmo con asilo en México. No es pero de Nicaragua, que en nuestros países la norma sea de estricto cumplimiento. Bueno, digamos que cualquier democracia, aunque sea con muchos defectos, tendría que cumplir estos acuerdos internacionales. Sabemos que claro. Nicaragua es una dictadura, por supuesto que no hay ley en esa región. Pero México, lo que confunde López Obrador es que él cree que el aspecto internacional es de caricatura, es nimio, no se cumple. Y ese es el gran problema, porque los 6 años de gobierno ha sido un fracaso en política exterior, y eso habla precisamente de que le abre la puerta a delincuentes. Se le abrió a Evo Morales, aquí se le recibió con un abrazo, Marcelo Ebrard lo recibió, prácticamente se hinca ante Evo Morales cuando él había sido un violador de la Constitución flagrante, en donde en un referéndum que hizo la mayor parte de la población de su país ya no le permitía presentarse a las elecciones del 2019 y sin embargo se presentó, ¿no? Pero sí, es lamentable porque los embajadores en retiro, vuelvo a la carta, dicen, y cito, no hacerlo, es decir, no entregar a la justicia ecuatoriana a este delincuente y mantener protegido al señor Glass, prófugo de la justicia ecuatoriana, obligaría a la Cancillería del Ecuador a adoptar medidas diplomáticas adecuadas y a cumplir la decisión anunciada por el presidente de la República de no otorgar el salvoconducto para que dicho ciudadano abandone el país en caso de ser requerido, ¿no? Entonces... Sí, esa es una complicación muy importante porque al no entregar el salvoconducto sería el mismo caso que te comentaba en la embajada de Argentina, cuando en Argentina gobernaban los de la misma tendencia, es decir, el kirchnerismo. Esta ex ministra, también sentenciada por el mismo caso de Jorge Glass en la trama de Odebrecht, tuvo que permanecer años, más de un año por lo menos en la embajada de Argentina, y la única salida fuera de la ley, como todo lo que hacen, como la mayoría de cosas que hacen los de esa tienda política, tuvo que planear un complejo plan de fuga de la embajada, y luego te enteras con un videito de TikTok que te lo mandan desde Caracas, ¿no? O te lo mandan desde Ciudad de México. Así es. Increíble, Luis Eduardo. Oye, pues te agradezco mucho, Luis Eduardo Vivanco, periodista ecuatoriano de La Posta. También tienes El Castigo Divino, ¿verdad? Las entrevistas. Sí es. El Sí, espacio digital, Castigo Divino. Que es un espacio cómico, muy, muy entretenido. Yo siempre recomiendo a Luis Eduardo
Arias escucharlo, a Luis Eduardo Vivanco Arias escucharlo en sus programas y en La Posta. Pues te agradezco mucho, Luis Eduardo, nos das un poco de luz sobre este tema, que en México pues tenemos muchos problemas en temas de inseguridad, como para voltear a ver a los diplomáticos, pero bueno, es importante revisar en qué se está gastando el erario público, de que se está convirtiendo en un hotel de delincuentes allá en la Embajada de México en Quito, y bueno, pues esto con el presidente de México sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento sobre su persona, sobre lo que es la política exterior. Pero bueno, pues te agradezco mucho, Luis Eduardo. Encantado, y ya sabes, siempre a las órdenes desde acá. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo. Bien, pues muchas gracias en esta ocasión. Pues siempre es importante analizar lo que pasa en el exterior. Hace unos días estábamos analizando lo de la visita de los reyes de Suecia aquí en nuestro país. Y bueno, en lugar de estar hablando de política exterior exitosa, de triunfos, de eficiencia, de eficacia y sobre todo de que México tuviera interacción internacional importante, pues tristemente hablamos de lo contrario. Es muy lamentable que se utilicen las legaciones, los espacios diplomáticos de nuestro país en el exterior, pues para abrirle la puerta a delincuentes. Y aquí lo dicen los jueces de Ecuador, no lo dice ni un solo periodista, no hay ninguna interpretación. Es simplemente las leyes de Ecuador decidieron que el señor Glass, ex vicepresidente de Ecuador, compañero de fórmula de Correa hace ya algunos años, cometió violaciones a la Constitución, es un personaje corrupto a través de la trama de Odebrecht, y sin embargo, México le abre las puertas de su embajada, convertida, como diría Agustín Gutiérrez Canet en un artículo de Milenio, convertida la embajada en un hotel, pues un hotel de paso para el señor Glass, el ecuatoriano, que tendría que estar tras las rejas cumpliendo una condena. Muchas gracias, nos vemos pronto. Yo los invito a que se queden a escuchar aquí los diversos podcasts que tiene el periódico El Economista. Siempre aprendemos todos, los que hablamos, los que escuchamos, ustedes también con sus interacciones, escríbanos, estamos aquí para servirles, @Fausto Pretelín en la red social de X. Gracias, hasta la próxima. El Economista, podcast.